Muchas gracias, profesora Liliana, muy amable. Mis saludos en esta tarde que comienza a hacerse noche en esta importante universidad, Ricardo Palma, universidad que forma a los futuros profesionales del Perú con una transversalidad académica de la cual soy testigo. Me siento muy honrado de formar parte de esta casa de estudio. Mi saludo al director de la Escuela de Administración de Negocios Globales, a todos los profesores y por supuesto al rector y amigo de nuestra universidad, Iván Rodríguez Chávez. Yo agradezco también a todos los que se encuentran en esta oportunidad y también a la temática que la universidad ha tenido a bien eh, decidir que se explaye en un marco académico y que sea suscrito quien pueda decir unas palabras, unas reflexiones en torno de lo que he denominado la moral bicentenaria en el marco de la pandemia que vive el planeta y el impacto en el caso peruano, puntualmente el caso de las vacunas. Hoy es una coincidencia que la fecha de la conferencia sea solamente un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el año anterior, hace ya uno, la pandemia planetaria del COVID-19. Ha pasado en consecuencia un año, en 4 días más llegaremos al año de que comenzara el confinamiento, la cuarentena nacional, y hemos vivido un lapso de 365 días traumados en el globo por la aparición de una enfermedad que ha cambiado el planeta en la forma y en el fondo, y nos ha cambiado a los sudamericanos y nos ha cambiado a los peruanos. Ha cambiado todo. Y la pandemia no ha respetado nada, ni siquiera nuestro bicentenario, porque este año debió ser el año jubilar de las aprehensiones de los festejos, porque el Perú se alzara a una vida independiente por los principios de Lutis Possidetis y la libre determinación de los pueblos en 1821. Los festejos se postergan porque el realismo político obliga a eso. Y en ese marco, claro, la sensibilidad, el amor a la patria, eso sí, es impostergable, debe ser a cada momento de cada peruano. Pero lo que nos está pasando, primero me referiré, haré una reflexión desde la teoría de las relaciones internacionales, de lo que pasa en el mundo, y luego aterrizaré, me circunscribiré al Perú, que es el orden lógico con el que yo he querido denotar esta conferencia. Y en virtud de ello, en consecuencia, cuando comenzó la pandemia del COVID-19, lo primero que hicimos fue mirar el mundo, mirar cómo un virus se iniciaba en la ciudad de Wuhan, una ciudad de 12 millones de habitantes, donde el gobierno de Beijing, sin que le tiemble la mano, tomó una decisión del confinamiento de toda la ciudad, y 12 millones
de chinos no podían entrar ni salir de la ciudad. Así de claro fue el establecimiento de una política pública. Pero el virus pudo más y empezó el virus a explayarse, a propalarse, a diseminarse. Y el camino del virus fue inexorable y entonces el virus llegó a países del Medio Oriente como Irán. Enseguida arribó a Europa y latigó a los europeos como nunca antes. Ni siquiera las guerras de la Edad Media o las guerras que ha soportado Europa a través de la historia en la sumatoria, ni siquiera todas han recibido el mayor látigo de la historia como la pandemia del COVID-19. Y después, casi como saltando geopolíticamente, llega hasta América y básicamente por Estados Unidos para luego venir a América Latina. Y cuando llega a Estados Unidos, entonces se produce el mayor impacto nunca antes visto, nunca antes creído en el hegemón del mundo. Nadie creyó que el país que lidera el planeta por su desarrollo, por su poder mundial, no por ser rico, porque China es rico, Japón fue rico, en cambio Estados Unidos es poderoso. Y en esa dinámica del poder, Estados Unidos se vio flagelado, tanto que un presidente que sin pandemia cualquiera hubiera dicho que Donald Trump sería reelegido presidente, la pandemia se lo trajo abajo y tuvo que haber una alternancia de poder en Estados Unidos. Empezó en el sistema internacional dos países que se habían, es verdad, en el año anterior ya identificaron el marco de las pugnas. Y esas pugnas fueron las pugnas del comercio internacional, la guerra comercial entre los dos países, una guerra que cobra otra dimensión porque empiezan a imputarse responsabilidades. De un lado, China le dice a Estados Unidos que le ha sembrado un virus. Pero cuando el virus llega a Estados Unidos y deshace toda la logística estadounidense, entonces los chinos se quedan callados porque Estados Unidos no se iba a disparar a los pies y se convirtió en el país más vulnerable por la pandemia. Y entonces comenzó la primera guerra de este año, que es la guerra de la pandemia, la guerra por las imputaciones, las pugnas y las guerras por decir quién fue. Y en eso se entretuvieron los dos países y en ese marco empezaron a diseñar estrategias todos los países del mundo, confinamientos, aislamientos, cuarentenas, América del Sur también. Y por estos días el Perú era modelo en el mundo entero. Que se sepa y se recuerde. Y todos aplaudíamos al presidente de ese momento, Martín Vizcarra, por haber tomado la decisión de decidir un confinamiento, una cuarentena, y éramos la mirada del mundo en los titulares y el asombro planetario por esta rápida decisión peruana. Sin embargo, el tiempo fue avanzando, los países entendían cada vez mejor la dimensión de la enfermedad, sus características se iban conociendo más y también se iba conociendo sus efectos y consecuencias y a tomar medidas. Mientras eso pasaba, en el mundo los científicos trabajaban a 1000 por hora
Y las empresas farmacéuticas del planeta, las pocas e importantes empresas farmacéuticas, comenzaron la segunda guerra. La guerra por quién era el primero en conseguir la vacuna. Y entonces se apresuraron, se alistaron y dinamizaron sus trabajos para que la primera fase, la segunda y la tercera de la vacuna se lograra concretar, y así se hizo. Y los primeros que admiraron al mundo fueron los rusos en el mes de junio del año pasado. Y cuando los rusos lo hicieron, todo Occidente se fue encima de Rusia para imputarle a Rusia de que esa vacuna o ese proyecto de vacuna no era un proyecto de vacuna confiable. La Segunda Guerra había comenzado. Pero cuando llegaron los meses y éramos en el medio de octubre o noviembre, casi todos, las empresas farmacéuticas ya habían llegado a la tercera fase y empezaban a certificar vacuna. Entonces comenzó la tercera guerra, la guerra por las adquisiciones, las guerras por la compra de vacunas. Y esa guerra por la compra de las vacunas que son pugnas, la han liderado dos tipos de países. Los países ricos, en primer lugar. De los 193 que hay en el mundo, 20 países fueron los que iniciaron las adquisiciones de las vacunas, las que estaban en el mercado, las inmediatas, las primeras: AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm. Las que iban apareciendo eran adquiridas por los países. Y esas adquisiciones por los países eran los países ricos, pero no solamente ellos, sino también los otros países que yo llamo los países previsores, los países intermedios o periféricos previsores, que saben trabajar lo que se llama política de Estado. Y esos países fueron México, Brasil, Chile, Ecuador, en nuestra región y en el mundo entero. Canadá e Israel lideraron esa fase de previsión mundial, por supuesto que sí. Y nos hemos encontrado en consecuencia con un sistema internacional determinado por una pandemia que no acaba, que sigue latigando el mundo entero, pero que felizmente ha logrado lo que ningún cálculo científico lo creyó en el mes de marzo del año pasado, como ahora. Es decir, cuando consultábamos a los teóricos de la medicina más importantes del planeta en el mes de marzo de 2020, la mayoría decía que la vacuna demoraría, en el mejor de los casos, 2 o 3 años. Y en un plano discreto, 5 años. Ese era el clímax. Sin embargo, la vacuna se ha conseguido en menos de un año, en 9 meses. Eso se llama, evidentemente, victoria de la ciencia. Y no estamos valorando prima facie, en primer lugar, la victoria de la ciencia. Las vacunas anteriores, como consecuencia de otras pandemias de la historia, se han conseguido en 5, 7 años, 10 años, 15 años, 20 años, señores. Seamos claros. Entonces, esto es lo primero que tenemos que decir. Al año de la pandemia, nuestro aplauso para la ciencia, para la cientificidad, para los biólogos, los expertos que hicieron posible que se pudiera conseguir la vacuna. Sin embargo, este proceso que hemos visto
en los países para alcanzar un estándar de salubridad ha ido colisionando con otros traumas que han ocasionado que en el mundo hayamos pasado los 2.600.000 muertos en el planeta. Imagínense ustedes, una catástrofe en un siglo XXI, con el desarrollo de tecnologías que nadie creyó que le iba a pasar al mundo, y nos está pasando y nos está sucediendo. Y por eso decía al comienzo que el sistema internacional está definido por las pugnas. Sin vacuna siempre habrá pugnas. Con vacunas y con pandemia, las pugnas tienden a orientarse y a definirse en un solo espectro. Por eso hoy día las clásicas vulnerabilidades de los estados hoy están por delante vistas a partir del impacto de la pandemia y el impacto de las vacunas, que es lo que está evidentemente sucediendo el día de hoy en el sistema internacional. Por esa razón, entonces, y antes de entrar al Perú, el primer gran problema que está produciendo el sistema internacional, sobre el cual hay alarma planetaria, y yo no he venido a esta conferencia para decirle a todos cálmense, tranquilos, no, pero sí seamos objetivos. Las características del desarrollo de las vacunas por estos tiempos es propia de una vacuna que recién aparece para la comunidad internacional. Es decir, una vacuna que todavía muestra vulnerabilidades, a pesar de que ha pasado el rigor científico de la prueba, del ejercicio práctico y demostrativo, parcial o final en algunos países. A pesar de que la vacuna el día de hoy sigue presentando contratiempos, como acaba de pasar en Europa con AstraZeneca, que algunos países están decidiendo no aplicarla porque se ha demostrado, identificado hallazgos de coágulos de sangre como consecuencia de la inoculación. Esas son las vulnerabilidades de una vacuna que no es que está mal hecha, sino que es propia de una vacuna que está recién comenzando, porque siguen apareciendo variantes, mutaciones y nuevas cepas. No tenemos que dramatizar más del drama que ya estamos viviendo. Pero esta es una característica. La eficacia de la vacuna, como nos dicen los médicos, algunos dicen que las vacunas de 75%, 80%, 94%, etcétera. Esas proyecciones sobre la eficacia de la vacuna, que son indistintas, evidentemente tienen una relación directa incluso con el medio, con el hábitat, con el tipo genético, con el tipo cromosómico, la estructura somática. Lo dicen los científicos. Y entonces, bajo esa premisa, no será la misma vacuna contra el COVID-19 del 2021 cuando pasen algunos años, porque el COVID lo vamos a tener años y va a convivir con nosotros. Pero de acá a 10 años, cuando se vuelva a elaborar otra vacuna perfeccionada y mejorada, es evidente que seguramente será 100% de eficacia, y eso tampoco lo estamos entendiendo. De manera que el rigor científico debe ser una regla internacional, pero frente a ello y frente a esta realidad que nos está tocando en el sistema internacional,
hay otra asociada al impacto de la pandemia que no tiene que ver con el desarrollo científico, sino con el comportamiento estatal, que es en definitiva el que muchas veces decide por la responsabilidad o la irresponsabilidad, el tamaño de y la dimensión de los muertos y contagiados que pueda haber. Por esa razón, los países que han tenido cultura previsora de política de Estado, esos países decidieron adquirir vacunas, comprarlas, negociarlas en los meses de mayo, junio y julio, como lo hizo Chile, cuando todavía ni siquiera estaba agotada la segunda o tercera fase, ya estaban cerrando contratos. Escúchenme bien, amigos, cerrando contratos. ¿Qué cosa es cerrar contrato en términos jurídicos? Es establecer una firma, estamos de acuerdo, hay pacta sunt servanda y enseguida pago. Te pago por las vacunas. Cuando no se paga por las vacunas, es mentira que se diga que se ha cerrado un contrato. No hay cierre de contrato cuando no se paga. Y esto es muy importante, y ahí está. El Ministerio de Economía de Chile cerró contrato y pagó las 4 o 5 veces el número de vacunas que tiene su país. Por eso los chilenos, con la autoridad que les correspondía, exigían a las empresas farmacéuticas para que les enviaran las vacunas que comenzaron a llegar en el mes de diciembre de 2020. Fíjense ustedes ese camino previsor que tuvo Chile. Y ese mismo camino previsor que ha tenido en su momento, por supuesto, México, y también en esa misma lista Brasil, Argentina y Ecuador. El camino del Perú en el marco de esto que estamos llamando vorágine internacional del impacto de la pandemia ha sido realmente dramático. Y el bicentenario nos está mostrando que en el Perú, en 200 años, somos una nación que nunca jamás ha cultivado la cultura de la previsión. No somos un país previsor. Todo lo hemos hecho siempre a última hora. Todo lo hemos hecho de manera reactiva. Somos por antonomasia un país reactivo. Es decir, actuamos cuando se produce una circunstancia que nos impacta. Si no llega esa circunstancia, no actuamos. Somos inertes y pareciera que lo que le pase al mundo ni siquiera nos afecta. Esta realidad de ausencia de previsión, de ausencia de una política de estado de previsión, no debe sorprendernos. En el pasado nunca fuimos previsores, ni siquiera para la guerra del Pacífico, sabiendo de que habían países que querían nuestro guano y nuestro salitre. Ni siquiera compramos barcos, los teníamos solo de madera. No somos un país previsor. Nunca hemos identificado a nuestros infantes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes con la cultura de la previsión. No les hemos enseñado. Por eso es que los que nos gobiernan jamás van a ser previsores. Porque no es un estándar, porque no está inscrito en la psique estructural de la clase política, que es la que gobierna, como decía Julio Kochler en su libro Clases, Estado y Nación. El Perú es un país de adoquines,
donde los que están allí son comodines, esperando que todo les llegue, pero no había esa actitud por prepararnos. Y ahí está la prueba, la primera gran prueba. Hemos llegado al primer año de la pandemia y no hemos comprado y no tenemos y no contamos, no estamos estoqueados en oxígeno, en camas UCI, en pruebas moleculares, en kits, en nada. No somos un país previsor. Y junto a ello, la cultura de la informalidad y la desidia a las que tanto se refería Manuel González Prada cuando en el Politeama decía que el Perú es un país de desidiosos. Seamos claros. ¿Por qué razón hemos dado la vuelta al año si sabíamos todos, gracias a la ciencia, que se identificaba el proceso como se mostraba la enfermedad? Sabíamos desde el comienzo que el oxígeno era necesario. ¿Por qué entonces no hemos comprado e instalado las plantas de oxígeno en todo el Perú? Y hemos tenido que esperar, lo cual se agradece, por supuesto, que Chile y Ecuador nos donen y nos vendan oxígeno. ¡Qué vergüenza nacional! Apuntado directamente a una clase política en el Perú que es parásita y no corresponde a la decencia de la historia, porque los muertos que hoy estamos yendo a visitar a los cementerios por nuestros parientes y amigos, esos muertos que no van a volver, vidas truncadas, vidas que han dejado los hogares vacíos por falta de oxígeno, porque llegaron a las puertas de las clínicas, de los hospitales, de las postas médicas y no había oxígeno y se murieron por eso. Eso significa en consecuencia que aquí estamos frente a una desidia nacional, como decía Jorge Basadre. La desidia del Perú es el pecado mortal de su destino. Y yo alzo la voz a través de esta prestigiosa universidad, Ricardo Palma, para que al año en que se ha producido esta circunstancia pandémica, sigamos siendo un país reactivo, un país que no sabe tomar decisiones. Es una completa circunstancia de osadía que linda con el delito, y los penalistas ya sabrán circunscribir los tipos penales que deberán en su momento alistarse contra todos aquellos, y seguramente la lista será grande, que tienen que ver con el tema de la toma de decisiones en el marco del COVID-19. Por esa razón, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿por qué los países como Israel, de casi 9,5 millones de habitantes, sea un modelo el día de hoy en la vacunación? Más de la mitad de su población ya está vacunada. ¿Por qué Chile aparece el día de ayer como el primer país del mundo que vacuna por 100 habitantes? Es el primero en la rapidez de haberlo hecho. ¿Dónde está? ¿Que somos acaso un país de incapaces? No, señor. Aquí lo que está pasando es que tenemos que hacer un examen para mirar nuestras enormes falencias estructurales. Y el primer gran problema que estamos viendo, porque tenemos un proceso de vacunación realmente muy lento, y eso se debe primero a la falta de carácter de nuestros negociadores. Yo soy un hombre que piensa de buena fe.
Entonces, no quiero entrar en la corrupción, porque eso que primero lo defina seriamente la investigación que se acaba de alistar, primero que digan si hubo o no corrupción. Me quedo todavía como hombre de fe y me quedo en la tesis de la incapacidad. Y como incapaces, ¿cómo es posible que el Perú, en esta magra circunstancia de falta de previsión, no tengamos un proceso digitalizado, que es la primera característica de la rapidez de la vacunación que ha tenido Israel, por poner el otro lado del mundo, y Chile, aquí cito nomás, digitalización. No se digitaliza, se elaboran padrones, unos padrones casi como si fueran las hojas de la Edad Media, cuando todo está absolutamente digitalizado y no se permite el apoyo de terceros que sí cuentan con ese material. Por ejemplo, para que la gente no haga padrones, las AFPs cuentan con unas listas extraordinarias de peruanos identificados con dirección, con domicilio, con casa, con un sistema operativo digitalizado de primera mano que perfectamente se puede utilizar, pero no sabemos trabajar en equipo. En segundo lugar, la ausencia de una concatenación de gobernabilidad, digitalización, coordinación de gobernabilidad. 2. El anillo importante, el más importante es el primer anillo, el anillo de gobierno, el gubernamental. Ese anillo tiene una lectura. El segundo anillo, que es el anillo regional de los gobiernos regionales, tiene una secuencia de trabajo distinta y hasta opuesta al anillo central. Por eso es que no saben comunicarse, por eso es que no saben distribuir, por eso es que no saben concatenar y dinamizar la estrategia. Y el tercer anillo de esta ausencia de coordinación gubernamental es el anillo edil o municipal. Fíjense ustedes la falencia que se ha demostrado, donde una lectura tiene el gobierno central, Lima, otra lectura tiene los 24 gobiernos regionales y otra todos los más de 3.000 municipios que hay en el Perú. ¿Se imaginan ustedes? No voy a decir evidentemente más sobre este tópico porque es tan claro que no existe esta concatenación. Y no me refiero solo para el tema de vacunas, sino para otros asuntos, como por ejemplo, ya hemos dicho, el oxígeno y las camas UCI. Frente a eso, esta desidia evidentemente debe llamar la atención y hay que apostar más. Los gobiernos deben mirar en el año, debe haber un equipo de gobierno en el gobierno central para mirar todas las grandes falencias, para a partir de allí trabajar escenarios para mejorarlas, para superarlas. Y por eso es importante que nos alistemos en prepararnos bien en lo que significa gobierno. No sabemos gobernar, no estamos acostumbrados al gobierno. El gobierno supone prospectiva. Si hubiéramos tenido una clase política con prospectiva al año de la pandemia, sabríamos que tendríamos en el mapa del escenario de crisis. Y tercero, no sabemos lo que es una administración de crisis. No sabemos lo que es una administración de crisis. La administración de crisis supone priorizar la naturaleza de un escenario de crisis y para eso se establece el estado de excepción como corresponde en la doctrina de la ciencia política y del derecho constitucional. Aquí hemos hecho exactamente al revés.
Según la doctrina, en un régimen de excepción, que puede ser estado de emergencia o estado de sitio, y en este caso, estado de emergencia, el control por el acto excepcional lo tienen las Fuerzas Armadas. Eso dice el espíritu de la doctrina. Y así está en la Constitución política, que además dice que el presidente de la República, si es que así lo decide, pero enseguida hemos visto que las decisiones han estado determinadas hacia la Policía Nacional, por el amor de Dios. La Policía Nacional, me saco el sombrero, que hace un extraordinario trabajo. No tiene la dimensión logística para una circunstancia de estado de excepción. No conozco país en el mundo donde el régimen de excepción esté liderado por la policía, sino por las Fuerzas Armadas. Y ambas trabajan en equipo. Pero aquí hemos hecho al revés. Las Fuerzas Armadas, en la idea errada de que como se entiende por defensa nacional, circunstancia externa, lo cual es un grave error, entonces solamente apoyan, le quitaron empoderamiento a las Fuerzas Armadas y en segundo lugar hicieron al revés. Y por esa misma razón es que hemos sido vulnerables durante la pandemia. Y por esa misma razón hay que corregir, pero no se hace. Y eso es una de las cosas que tenemos que anotar. No hay una lista de falencias, de graves falencias. No hay un FODA hasta ahora. No hay peor cosa que un gobierno, que el gobierno del Perú no se mire al espejo todos los días para decir sus verdaderas fortalezas y debilidades. Eso está faltando y eso tiene que ver con el ego del gobernante o los gobernantes para saber reconocer la falencia. Y en eso no hemos sabido trabajar. En asociación con lo que estoy refiriendo, yo le había puesto por título a mi conferencia La moral bicentenaria, porque lo que estamos viendo en el Perú, lo vuelvo a decir una vez más, ha impactado en el ego de todos los peruanos que nos sentimos engañados, en los peruanos que nos sentimos realmente en una situación de orfandad, cuando estamos viendo que hay una absoluta falta de identificación con los elevados objetivos nacionales en medio de la pandemia. La ausencia de moral nacional es casi como la inmoralidad nacional. Y la inmoralidad nacional no puede quedar impune. Y por esa razón es necesario que haya un proceso de investigación. Algunos decían que eso también pasa en Argentina, y eso también pasa en Chile, y eso también pasa en otros países como España, Europa. ¿Qué tal manera de atenuar? O sea que, como pasa en otros países, no deberíamos sorprendernos porque hay que legitimar esas inconductas. ¿Qué tal barbaridad para decir esas cosas? Jugando con los sentimientos de un pueblo donde hay un orden lógico para vacunarse. Eso no puede pasar y le ha pasado a los peruanos. Nos ha impactado mucho y tendrá que esa comisión arrojar resultados concretos como corresponde. Es verdad que todo debe hacerse sin ensañamiento. Es verdad que todo debe hacerse pegado al derecho y pegado a la verdad. En las últimas horas he visto, he escuchado y he leído, por ejemplo, solo por tocar un punto, los descargos que ha hecho la ex canciller de la República, Elizabeth Astete, y los descargos que han hecho los funcionarios de la Cancillería peruana,
seguramente en este marco, por las imputaciones, por haberse vacunado, abusando de su situación de autoridad cuando los demás no se habían vacunado. Pero si uno mira bien el informe que he tenido a la mano porque me lo han enviado, de lo que ha dicho la canciller de la República, entonces, si acaso así fuera, porque repito y reitero, una investigación en la que tiene que determinar, juzgar, no el doctor Rodríguez Mackay ni ningún otro periodista ni nadie, sino un acto idóneo y ad hoc de una sala adecuada, ideal para estos casos. Si acaso fuera así como ha dicho la canciller, entonces nos encontramos en una situación otra vez de gravedad política en el Perú. Y me da mucha pena decirlo, porque si fuera así como ha dicho la canciller de la República, entonces el presidente de todos los peruanos ha mentido. Nadie ha querido decirlo, pero yo lo digo porque este es un espacio académico. Soy el primero en decir que tenemos que mantener impoluta la institución de la presidencia de la República. Defiendo que el Perú no es un país fallido, no es un estado fallido, porque tenemos una constitución política que permite justamente la secuencia para que el estado no se quede acéfalo. Pero es evidente que en una circunstancia de esta naturaleza donde los peruanos seguimos siendo impactados, no puede admitirse la mentira, no puede tolerarse el engaño, porque ese es el engaño al alma de los vivos y sobre todo al espíritu de los muertos que en estos momentos ya no pueden decir la frustración que han sentido de dejar a sus familias cuando ni siquiera pensaron que iban a partir antes de tiempo. Esa realidad tendrá que ser objeto de una rigurosa investigación y allí tendrá que comportarse, a mi juicio, sin ningún tipo de ensañamiento, con objetividad. Por eso es que esa comisión que está trabajando debe ser una comisión con resultados objetivos que todos los peruanos esperamos. Pero esto que estoy diciendo no debe perturbar nada el más importante cometido en este momento de la pandemia. No debe perturbar, distraer, ni debe ser el eje central ni la atención prioritaria de la pandemia contra la que debemos luchar. Hacerlo así o verlo de esa manera es no tener dimensión para entender la gravedad que está pasándole a los peruanos. Por esa razón es necesario que el gobierno del Perú, que en estos momentos está negociando, lo invito, lo insto y le pido, y si quieren le ruego al gobierno del Perú que acaben las negociaciones, que es inaudito que continúen las negociaciones con las empresas farmacéuticas a estas alturas del partido. No es posible que sigan saliendo a decirnos que siguen negociando. Cierren contrato, paguen completo y en esa medida tendremos las vacunas, porque en el Perú llegó el 1.000.000 de vacunas, el 1.000.000 de dosis para que fueran inoculados, aplicados 500.000 peruanos, entre ellos, por supuesto, los médicos, las enfermeras y todo el personal sanitario, policías y militares. ¿Cómo es posible que al día de hoy no se haya cumplido el 100% de ese 1.000.000 de dosis de vacunas y estemos solamente alrededor de 70.000 vacunados completos, es decir, con las 2 dosis? ¿Cómo es posible eso? Haga un trabajo simétrico. Si se han vacunado 70.000 peruanos en el lapso de un mes,
vamos a terminar, y no exagero, en 10, 12 años de vacunar a todos los peruanos. ¿Eso es posible? Eso no lo resiste ningún análisis matemático, geométrico o aritmético. Tenemos que soltar el ego nacional que está todavía con cadenas y tenemos que abrir la cancha para que los privados, las empresas privadas puedan adquirir las vacunas. Es absolutamente inaudito y egoísta que no lo hagan. Se dice que no se puede porque las empresas no permiten y solamente negocian con los estados. Recontra falso. Permítame usted, eso es una tremenda mentira. Los contratos y los términos de ellos los definen los estados y las empresas. Y los definen las empresas y los particulares que quieran traerlas. Y si el Estado le dice que lo pueden hacer los privados, pues es voluntad del Estado. En Estados Unidos de América, como ha pasado en el Brasil, solo que en el Brasil no ha tenido un proceso de logística adecuada, una persona va y se vacuna en una farmacia. Y eso destraba. Somos 23 millones de peruanos que no hemos sido vacunados. Ha sido vacunado el 0,01% de peruanos. ¿Cómo es posible que estemos a cuentagotas? Yo saludo que el presidente de la República vaya al aeropuerto y la presidenta del Consejo de Ministros anuncie que llegarán 5.000 vacunas, 20.000 vacunas, 50.000 vacunas. Yo saludo eso, pero quiero decirle que no está mirando su calidad y su función como gobernante de turno en la verdadera dimensión como debe mirarse este tipo de problemas en escenario de crisis, porque así nunca vamos a ser vacunados todos los peruanos. Eso es a cuentagotas. Abramos la cancha para que los privados puedan adquirir las vacunas y van a ver ustedes cómo se va a destrabar. Y entonces, y en consecuencia, los peruanos que puedan tener dinero van a querer comprarse la vacuna porque todos queremos vivir. Seamos claros. Y por aquellos que no tienen nada para poder defenderse, para poder adquirir las vacunas, que el Estado se preocupe, seamos prácticos. El pragmatismo del siglo XXI no se está haciendo. No podemos esperar más tiempo. Y junto a las empresas, abran la cancha y permitan que la iglesia que tiene una enorme experiencia, que está en muchos lugares del Perú, los sacerdotes en las comunidades, sus parroquias, la iglesia a través, ejemplo, Cáritas y muchas otros formatos, tiene una enorme experiencia logística. La iglesia, los empresarios, los privados y los militares son el triunvirato de la salvación en estos momentos. No los estamos dejando trabajar como corresponde. A los militares no los estamos, en el mejor sentido de la palabra, explotando, en el mejor sentido de la palabra, todas sus grandes cualidades para estar en todo el Perú, como suelen hacerlo. Distribuyen, yo he visto, distribuyen las vacunas en un tiempo real. Les llegan las vacunas y las distribuyen. Y el proceso de vacunación es absolutamente como el paso de la tortuga o el caracol, porque el militar hizo su trabajo y los demás se quedaron en el camino. Ahí está lo que les decía hace un instante. No hay concatenación entre los actores del gobierno central, gobierno regional y gobierno edil. ¿Cómo se llama eso? Atraso, desgracia nacional que nos está pasando a los peruanos por no ser prospectivos, por no tener una mirada conforme corresponde al Perú, y en estos casos, evidentemente, comenzar a mirar las cosas de otra manera.
manera, como corresponde a todos los peruanos, que ya no queremos seguir con este trauma. Estamos en medio de un proceso de elecciones. Y lo que menos debe suceder, lo peor y lo más grave, es que el tema de la pandemia se haya politizado. Se ha politizado la pandemia. Se ha politizado las vacunas y eso no está bien. Porque no estamos yendo al fondo y el fondo son los muertos y los contagiados que cada día no se detiene ni en el Perú, ni en Chile, que esta semana están determinando cuarentena a pesar de que le va muy bien en la vacunación, ni en Europa, ni en Israel, donde se deciden confinamientos según las necesidades con los diversos criterios. No estamos mirando el fondo y entonces la pugna de nuestros políticos es la mediocridad más grande y la insensibilidad más grande porque no están viendo el trasfondo. No debería politizarse y se ha politizado el tema de la pandemia. No debería ideologizarse y se está ideologizando el tema de la pandemia. Esas cosas no pueden ser, los candidatos no pueden visitar a otros presidentes de países vecinos, ni hacer visitas como se ha hecho, algunas misiones diplomáticas. Hay cosas que no están bien. Yo miro que los líderes de opinión salen también a hablar, pero no dicen todo completo, seamos claros. Le dijimos al canciller Wagner que convocara al embajador de China, no para que sea sancionado, sino de buena fe, porque ese es el espíritu de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, para que explique, para que diga dónde estaban esas 1.200 dosis de vacunas, para que seguramente conversando hubiera podido promover y generar una satisfacción para el Perú ante una censura nacional por lo que estaba pasando. No lo hizo. Y haberlo hecho hasta lo hubiera empoderado. Falta de reflejos, como lo dije en una columna. Y ahora esa falta de reflejos, nadie le ha dicho al embajador de Rusia, un país sobre el que tengo el mayor de los respetos, pero los embajadores tienen que saber conservar su lugar. Y el embajador de Rusia recibe en su despacho a los candidatos a la presidencia para hablar de la vacuna. Si el Estado peruano dice que no se puede traer vacunas por privados, con lo cual no estoy de acuerdo, y si el embajador interfiere, recrea y excita la polémica interna, pero ¿cómo es posible que eso se permita? ¿Dónde están las reglas del derecho diplomático? Si no se hizo con el de China, entonces ya no hay piso para hacerlo con el de Rusia. ¿Cuál es la diplomacia que estamos haciendo? Diplomacia según la receta, según la carta. Eso no es diplomacia. Eso no aprendí de mis maestros en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde crecí en Derecho Internacional y aprendí de mis maestros como Gonzalo Fernández Puyó, Arturo García García. Estas cosas tenemos que mirarlas con objetividad. Yo no, en el transcurso de estos días para la conferencia, algunos me llamaban y me decían, ya estoy acostumbrado, por supuesto, a que le llamen a uno y le digan cosas como creyendo que uno es un robot para repetirlas. Jamás, Rodríguez Mackey, jamás se hipoteca con nada ni con nadie. Por eso tenemos una vida bendecida y soy feliz en esta casa, porque decimos la verdad, no nos hipotecamos y no vamos al ritmo de lo que los demás quieran. Así no se vive, así no se deja legado a los hijos, que es a los que más tenemos que mirar. Lo que estamos viendo en estos momentos es un comportamiento de muy bajo nivel político, quiero decirlo.
Estamos mezclando todo. No estamos entendiendo la dinámica del poder. No estamos entendiendo la dinámica del gobierno. Hoy escuchaba, mientras me alistaba para esta conferencia que agradezco a la universidad, escuchaba, miren ustedes, cuando no se conoce teoría del Estado, que la presidenta del Consejo de Ministros decía, nosotros respaldamos al presidente Sagasti. Señora, el presidente del Consejo de Ministros, es al revés, es al revés. El jefe de Estado es el que respalda a sus ministros, porque así manda la teoría política. Porque al respaldar ustedes al presidente, es que ustedes van a empoderar al presidente. Le está quitando piso al presidente. Lo dijo de buena fe, quiero decir, subrayarlo. Pero tiene que tener asesores buenos para que le digan qué cosas debe decir. Usted lo dijo erradamente. Y seguramente con buena fe, pero tenemos que aprender a gobernar. Yo no quiero enseñarle a gobernar, yo no soy gobernante, soy un profesor universitario, pero sí puedo decirle cosas básicas que se tienen que tener en cuenta, porque el pueblo, que es el que más respeto merece en un Estado, debe tener una ratio de comunicación satisfactoria, como es la que en estos momentos estamos esperando todos y cada uno de los peruanos. La historia reciente del Perú no es una historia distinta a los dramas del pasado. Lamentablemente, estamos viviendo en una etapa de la historia que nos ha correspondido con un país con sobresaltos, donde 200 años eran suficientes para que el Perú sea un país del primer mundo, pero no hemos querido. Para que seamos el país que tenga la mayor cantidad de alfabéticos, pero no hemos querido. Que seamos el país que tenga la mejor provisión de prospectiva, pero no hemos querido. Y no hemos querido porque no hemos apostado por la educación. Con eso yo quiero dejar sentada la idea central de mi exposición. No hemos invertido en educación. Y por no haber invertido en educación, todos los años tenemos que parchar todos los traumas que tenemos en la vida social. No invertir en educación es sencillamente no querer tener destino. Y ese es el grave problema del Perú. Ahora estamos con una pandemia que nos sigue latigando. Fíjense ustedes, va a pasar 2 meses más, 3 meses más, y no hemos sido capaces siquiera de poder decirle al mundo entero que el Perú por fin superó el problema del oxígeno. No, no hemos hecho eso. No nos ha tocado la pandemia durante los años 80, que fue los tiempos de la miseria y de la década perdida. Hoy el Perú es un país que tiene dinero, tiene capacidad adquisitiva. Nadie puede negar esa realidad. Y teniéndolo, estamos dejando que la desidia consuma y mueran los peruanos y mueran las peruanas. Estas cosas, por supuesto, hay que mirarlas con mucho tino y mucha objetividad. Ayer escuchaba y veía que una joven abogada establecía una imputación objetiva contra el expresidente Vizcarra por genocidio. Y yo decía entre mí, ¿en qué universidad habrá estudiado? ¿O de dónde habrá salido la respetable abogada para que diga tremenda barbaridad jurídica? El expresidente Vizcarra, estoy persuadido que deberá ser imputado de muchos otros delitos, pero no de genocidio, porque tenemos que circunscribir a la naturaleza de lo que significa un delito. Y por esa razón, cosas como las que hemos visto ayer, antes de ayer, estos días, es que estamos sin rumbo.
Todos los días hay una nueva agenda en el Perú. Somos un país de la inmediatez. Eso es lo que yo quiero decir. No estamos mirando la perspectiva del país hacia un plazo mediano, hacia un largo plazo. No sabemos cómo se va a mirar el Perú, cuál es la lectura del Perú de acá a 6 meses, a un año. No la queremos hacer, no la estamos trabajando y ese es un verdadero trauma nacional. Yo quisiera, en consecuencia, y finalmente, porque me gustaría, si acaso hubieran preguntas, responderlas, decir que el Perú no debería dedicarse a mirar el tema de la pandemia desde un eje colectivo. Tenemos que darnos cuenta que la pandemia ha vuelto a los países más individualizados. Aquí los países, cada uno busca sus intereses y cada uno cuida su pellejo. O sea, cada uno debe buscar sus vacunas. Chile no nos va a decir a nosotros sus contactos para las vacunas. Y no porque sean egoístas, sino porque es el realismo político de las relaciones internacionales que no estamos entendiendo. Tenemos que apresurarnos. El número de dosis de vacunas producidas está acabando. COVAX Facility, este mecanismo en el marco de la OMS, que el Perú se alistó por ser un país pobre, por ser un país en desarrollo, etcétera, cada vez tiene menos vacunas para los países pobres, porque cada vez más los pocos países ricos las compran y las adquieren y se las quitan, las pierde como facility. Fíjense ustedes, se nos prometió el 20% de ellas al comienzo y habíamos hecho sumatoria de que tendríamos unos 6 millones de vacunas. Hoy día, mejor dicho, la semana pasada eran 1.400.000 vacunas. Les puedo asegurar que el día de hoy o mañana serán 1 millón y hasta menos. Y esta realidad que estamos viendo en el sistema internacional por el acaparamiento de vacunas, allí me decía, doctor McKay, escriba y dele duro a esos países. Yo le decía, ¿por qué tengo que hacer eso? No puedo hacerlo. Primero porque cada país tiene la libertad de adquirir las que crea conveniente, porque están viendo sus intereses, porque están pensando que la vacuna, si tiene eficacia al 95%, pero ¿por cuánto tiempo? ¿3 meses? ¿5 meses? ¿8 meses? Eso no se sabe todavía. Entonces son previsores. No se les puede decir nada porque el ejercicio gubernamental es amoral. Señora Presidenta del Consejo de Ministros, es amoral. Es decir, no tiene moral. No es que sea inmoral, no tiene moral. No se fija en los sentimientos, sino en el resultado. Por eso decía, tenemos que adquirir las vacunas, ya no negocien, porque las que en estos momentos existen en el mercado, y no hablo de Sinopharm, hablo de las otras vacunas que hay en el mundo, pues sepan ustedes que los europeos acaban de decidir bloquear la exportación de las vacunas. Es decir, se han dado cuenta que son tan vulnerables como América Latina o Estados Unidos y ya no las van a exportar a países como Australia, como acaba de decidirlo la República Italiana, o a países de África, o a países de América Latina. Por tanto, si nos anunciaron hace 20 días, fíjense ustedes, cuando no se compra, ni se cierra, ni se paga por las vacunas a tiempo y rápido, por tanto pensar y porque las manos les tiembla. Si hace 20 días se anunció por el presidente Sagasti que llegarían 20 millones de Pfizer, pregunta en voz alta a la presidenta del Consejo de Ministros si acaso vamos a contar las 20 millones de la vacuna Pfizer cuando en estos momentos se ha producido el bloqueo. Seamos claros y honestos y digámosle al pueblo la verdad, aunque sea doloroso. Eso no está pasando. Y estas son las cosas que le pasan a un país donde todo el mundo piensa, habla
tiene todo el mundo retórica, pero no hacen nada, no ejecutan, no son gente de gestión. Lo que el Perú necesita es un gestor. Lo que el Perú necesita son verdaderos dinamizadores de la vida nacional, que hablen menos y que hagan más. Eso es lo que el Perú necesita para un pueblo que es tan lindo, pero al mismo tiempo un pueblo tan golpeado como es el pueblo del Perú, que no se merece un bicentenario en estas circunstancias. Finalmente, quiero decir que el derecho internacional está expedito allí, listo, para siempre actuar desde una perspectiva garantista. Hemos visto que se han producido diversos fenómenos, entre ellos el migratorio. La pandemia, es verdad que antes de ella ya había migración, pero la pandemia aligera, trastorna la migración. La pandemia evidentemente contrae incluso la migración. Y el Perú es un país que ha sido vulnerable por la migración venezolana y la que ha querido llegar la migración haitiana. Nadie puede decir en el mundo que el Perú es un país de xenófobos. No, el Perú es todo lo contrario, un país de amor, de un país amigo, un país hermano de Venezuela. Pero permitimos que llegaran lo que hoy hay, 1.200.000 de hermanos venezolanos, donde no hemos tenido capacidad para tenerlos en nuestra patria. Entonces ya no permitamos que lleguen más, y no porque no queremos, sino porque no podemos. Y a los que están en el Perú, en general, y la gran mayoría que son gente de bien, gente realmente respetable, creámosle marcos adecuados para que puedan desenvolverse, para que puedan actuar. Médicos venezolanos, enfermeras venezolanas, hay que ponerlos en la línea de batalla también porque ellos quieren trabajar y van a coadyuvar. Me decía alguien hace poco, está faltando gente para que pueda apoyar en las UCI, y yo decía, y entonces si faltan médicos especialistas, intensivistas, ¿por qué no nos valemos de los médicos serumistas? ¿Por qué no nos valemos de los médicos residentes? ¿Por qué no nos valemos incluso de los estudiantes de medicina del último año? No, es que la ley no lo permite, cambia la ley, porque una ley se deroga por otra ley. No hay pragmatismo. No estamos mirando las circunstancias del estado de excepción en el Perú. Tenemos que ser realistas. Lo que pasa es que en realidad nos circunscribimos o nos ahogamos en un vaso con agua. Si la ley dice una cosa, cambiemos la ley. Estamos en un marco de excepciones, señores. Y posibilitemos que todos podamos coadyuvar. Los extranjeros que viven en el Perú y delinquen, que no les tiemble la mano para que se aplique la justicia, y a los que están en una irregularidad, o los expulsamos o los deportamos según la circunstancia. Y hay que hacerlo, porque la pandemia nos ha puesto en una situación más frágil, porque la pandemia nos ha puesto en una situación de enormes relativizaciones que muchos caviares han querido hacer con el Perú. La pandemia no debería a nosotros llevarnos a una posición de enorme vulnerabilidad. Hemos debido aprovechar gran parte de nuestro proceso en el sistema internacional para ganar altura, para ganar espacio, para que nos reconozcan en el sistema internacional. Hemos pasado los últimos 2 años, 2018-2019, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y no hemos hecho absolutamente nada en ese marco. ¡Qué vergüenza nacional que el Perú no haya aprovechado su circunstancia internacional para adquirir liderazgo! Si hubiéramos sido líderes en el Consejo de Seguridad, incluso en estos momentos, la diplomacia peruana respetadísima podría incluso haber movido mejor sus fichas, su mejor ajedrez
para contar con los mejores contactos en el sistema internacional y tener las vacunas en tiempo real, pero no hemos hecho eso. Ni tampoco hemos hecho que el Perú, teniendo una diplomacia, a mi juicio, de primer nivel, sino que hay que estimularla para que trabaje como corresponde. No la hemos explotado, en el mejor sentido de la palabra, lo más posible. Y no hemos trabajado lo que hicieron nuestros antiguos diplomáticos con el derecho del mar, cuando todo el mundo decía que el derecho del mar no iba a alcanzar lo que hizo la tesis de las 200 millas. El Perú la llevó hasta las estrellas en la ONU y se hizo universal la tesis de las 200 millas. Pues hemos debido hacer lo mismo para que no se produzca todo esto que estamos viendo en el marco del sistema internacional con las vacunas. ¿Por qué no hemos ido más y por qué no hemos buscado que una resolución de la ONU declare las vacunas como bien público internacional, como lo ha estado diciendo, y soy testigo de ello, Osvaldo de Rivero, hasta el último minuto, insistiendo en la tesis de que sea un bien público internacional, y no hemos llegado hasta allí, teniendo una diplomacia de primer nivel para haberlo hecho, porque se ha quedado en el estado del confort, y cada uno cuidando su puesto, seamos claros. Tengo el mayor de los conceptos por los diplomáticos, sepan ustedes, pero hay que empujarlos para que hagan el buen trabajo que solamente ellos saben hacer. De manera que no todas las universidades del Perú y del mundo entero cuentan con estos niveles de oportunidad que está brindando evidentemente la Universidad Ricardo Palma, entre otras, que está liderando varios procesos. No veo, y eso tengo que destacarlo, que otros espacios se dediquen y fuerte al tema de la pandemia. Las universidades del Perú cumplen un rol extraordinario. Mi saludo a todos los ámbitos académicos, donde se dicen las cosas directamente, como debe ser, como corresponde. Mi saludo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. ¿Cómo es posible que hasta ahora no terminen de ser vacunados? Todos tienen que ser vacunados porque ellos están afuera, en la cancha, en la primera línea. Mis saludos a los ancianos, adultos mayores, a los viejitos que han podido ser vacunados, que están con tanta ilusión. Esforcémonos porque ellos tienen este derecho primigenio a seguir viviendo, tanto como esa felicidad de haber vivido esto que Dios les ha dado como don, que es la vida. Vivamos todos los peruanos, no pongamos piedras en el camino. Digamos la verdad, eso sí, siempre la verdad, sin ensañamiento. Y lo más importante al final de mi intervención. Yo que tengo una relación, digamos, cotidiana con los medios de prensa en el Perú, en el país. Reitero una vez más mi completa solidaridad con la prensa escrita, hablada, televisiva, con todos los medios de comunicación. A nadie se le puede coactar, a nadie se le puede amenazar por un trabajo de investigación, por un trabajo periodístico. Cuidado con eso, porque eso es realmente el camino para hacer el cliché de la autocracia o de la dictadura que nadie quiere. No hemos dicho eso, pero estamos advirtiendo que eso no debe volver a pasar con un medio de comunicación, con un programa de televisión, de radio, de lo que fuera. Aquí tiene que haber libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de comunicación absoluta, como en toda democracia, que nos ha costado tanto para recuperarla. Y eso no es sometido a ningún tipo de negociación. Y en eso sí, tenemos que ser todos férreos defensores del irrestricto derecho de la libertad de expresión de los medios de comunicación,
que jamás, nunca deben ser amilanados, amerantados, y eso no debe volver a pasar si acaso, como hemos visto en una reciente denuncia. De manera que los medios de comunicación y las demás instituciones, todas son tutelares, titulares, importantes para la patria. Mi saludo a todos los que contribuyen, seamos y formemos un solo espíritu, un solo cuerpo nacional. Pensemos en el Perú, por favor, y no estén tirándose rocas, piedras, ni cuchillazos a cada rato, porque eso no es contribuir con la patria. Siempre, repito, con la verdad por delante, que es lo único que en la vida nos va a dignificar. Digamos la verdad, seamos sinceros, seamos honestos, como y valientes, muy valientes, como el padre Juan Julio Vich, que hoy día recordamos en un aniversario más de su partida al seno del Señor, en coincidencia, como decía la Santa Madre Teresa de Calcuta, con el día de la canonización de San Ignacio de Loyola. Fíjense qué bonito quería yo decirlo esto al final, que lo tenga en su gloria a este sacerdote que nos enseñó a los peruanos lo que es la valentía, que es el antónimo de la cobardía. A todos ustedes, a la Universidad Ricardo Palma, a la Escuela de Administración de Negocios Globales que está formando a los profesionales del mundo que miran extramuros, a su director, a los asesores presididos por el general César Torres y a todos los coordinadores, la planta orgánica y a los alumnos de la universidad. Mi saludo a todos y cada uno de ustedes y mi gratitud por haberme dispensado un momento de reflexión como este, que es el de la academia, para pensar en un futuro optimista, no pesimista, optimista, como el que estoy persuadido. Los peruanos vamos a encontrar la luz al final del camino, lo vamos a encontrar, breguemos todo como un país con la unidad que corresponde, que es la que los más vulnerables están pidiendo de todos y cada uno de nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Rodríguez Mackey. La verdad es que nos ha hecho usted reflexionar, ¿no?, ante esta realidad que estamos viviendo. Yo no sé si es que hay preguntas, podrían escribirlas por el chat, por favor. Y mientras escriben las preguntas, estoy enviando el formulario de asistencia para que puedan irlo llenando. ¿Ya? Hay algunos comentarios, doctor, interesantes. Dice, ojalá esta conferencia llegue a oídos de los políticos para hacerlos reaccionar y despertar de esta realidad que estamos viviendo. Brillante conferencia, doctor Rodríguez. Muchas gracias. Profe, ¿está usted de acuerdo que se vacune a los presos antes de la fase 2 de la población entre 18 y 59, que es en la fase 3? Una pregunta interesante. Si gusta, la puedo responder. Claro, claro. Muchas gracias. Si hay otras preguntas también, yo creo que este momento... Mire, voy a responder esta pregunta porque es muy importante. Cuando nos enteramos que los jóvenes que salieron sorteados para ser miembros de mesa en el proceso electoral iban a ser vacunados, de buena fe, en una conversación yo dije que eso no estaba bien, porque son jóvenes y no son la prioridad.
Un miembro de mesa no es prioridad. Son jóvenes y van a ser los menos vulnerables. Los más vulnerables, y antes que ellos estaban los ancianos, que estaban siendo relegados. Tenemos que ser sensatos. A la persona humana tenemos que verla por su condición, por su modus vivendi. Las cárceles están llenas de presos, hay hacinamiento carcelario. Entonces, las cárceles con el hacinamiento carcelario, evidentemente es factible de que ese foco de la enfermedad sea explosivo. No es por la edad, sino por la circunstancia, en este caso específico. Y entonces yo creo que evidentemente los presos deben ser vacunados y deben seguir en el orden lógico que corresponda. Y por su condición de ser privados de su libertad, no deberíamos ponerlos al margen, porque son tan vulnerables como un anciano, porque justamente por el hacinamiento carcelario puede tener una fase explosiva geométrica el contagio en un establecimiento penal y llevarlos a una condición más dramática de la que uno se puede imaginar, porque dentro de la cárcel hay diabéticos, dentro de la cárcel hay muchos con comorbilidad, o sea, hay gente que tiene enfermedades preexistentes y eso no se puede identificar, todo está absolutamente disperso. Por esa razón es que los presos deberían ser vacunados, por supuesto que sí, dejarlos para el final, cuidado, que tenemos que ser bastante cuerdos y recordemos que los derechos humanos son para todos, erga omnes, son para todos. Acá hay otra pregunta. Bueno, aparte hay unas felicitaciones desde Tacna, ¿no? Nos escuchan desde allá. ¿Qué opinión le merece la desatención por parte del gobierno a la vacuna peruana? Me parece un despropósito completo. Y qué bueno que diga esa pregunta porque los peruanos en realidad estamos acostumbrados a no apreciar lo nuestro. Qué pena, ¿no? No estamos acostumbrados a apreciar el talento de nuestros científicos, de nuestros biólogos, de nuestros especialistas. Y aquel que surge, le ponemos una piedra en el camino, porque hay mucha mediocridad y pasa en todas las ciencias. Pasa en la medicina, pasa en el arte, pasa en el derecho, pasa en todo. Hay mucha mediocridad. No es posible. Nuestros científicos pueden perfectamente tener la vacuna peruana y seguramente si le hubiéramos apostado toda la política nacional sanitaria, hubiéramos coadyuvado a ella. Pero déjeme decirle algo en adición, que no lo he dicho en otros medios, sí. Como Rodríguez Mackey lo dice de frente, yo me quiero referir al dióxido de cloro y la ivermectina. Médicos dicen que no y médicos dicen que sí. Estudios en el extranjero dicen que no y estudios en el extranjero dicen que sí. Aquí en el Perú pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la conclusión? Que están divididos. Algunos dicen que sí y otros que no. Pero todos dicen una cosa. Es decir, todos están de acuerdo en que la ivermectina no cura ni previene. Fíjese usted, no cura ni previene. Y si no cura ni previene, en lo que todos están absolutamente de acuerdo es que no se ha demostrado hasta ahora efectos adversos. Aquí sí, excúseme del nombre. Le pregunté a una eminencia, a uno de los galenos más importantes de la patria, y le dije, eminencia, galeno sanmarquino de toda la vida, dime si está demostrado que hasta ahora no hay evidencia
de contraindicaciones, de que haya efectos adversos. Entonces podríamos usar la ivermectina y me dijo esto. Como hay médicos que dicen que sí y otros que dicen que no, y no está demostrado que hay efectos adversos ante una situación de pandemia excepcional, yo sí usaría la ivermectina. Yo sí usaría el dióxido de cloro. Fíjese usted lo que me dijo un médico, pero eso sí, y en eso coincido, en que nadie debería recetarse la ivermectina o el dióxido de cloro como cuando uno va al mercado y compra en la esquina de su casa. No, un médico debería recetarlo, que es distinto. Miren la gran diferencia. Porque si no produce efecto adverso y más bien atenúa, no cura ni previene, sino atenúa, ¿por qué vamos a renunciar a nuestras raíces precolombinas de las curaciones folclóricas, de las curaciones naturales? ¿Por qué vamos a renunciar a eso? Que sepa el Perú que el doctor Rodríguez Mackey lo ha dicho varias veces. No seamos prejuiciosos. Si algo está para que pueda coadyuvar, no le pongamos piedras ni zancadillas con esas visiones para acabarla. Todos los recursos son posibles y si van a coadyuvar hay que aceptarlos, entenderlos y comprenderlos. Si atenúa una enfermedad, entonces bienvenido hasta que la ciencia diga realmente al final si es bueno o es malo, mientras no haya nada adverso, eso sí. Y lo que en sí están de acuerdo, los que están en contra y a favor de la ivermectina, es que no hay efecto adverso hasta el día de hoy. Es lo que he recogido después de hablar con muchos médicos y esta eminencia médica, que por cierto cree que hay que apoyar a la medicina peruana, a la medicina nacional como corresponde. A ver, doctor, tenemos un par de preguntas más y con eso ya terminamos, ¿ya? Una pregunta nos saluda Juan Romero de la FAP. ¿Cree usted que existen intereses internacionales que hacen que en el Perú el tema de la vacuna sea motivo de que la clase política esté envuelta en situaciones no correctas? La última parte no la escuché bien. ¿Cómo? ¿Cree usted que existen intereses internacionales que hacen que en el Perú el tema de la vacuna sea motivo de que la clase política esté envuelta en situaciones no correctas? No, 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 no. Yo no creo. Eso me hace acordar cuando estaba estudiando en San Marcos. Me decían, los ricos y los poderosos no quieren que tú te formes. No, 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 esas cosas yo no las creo, no. Seamos claros. Acá hay otra Aquí pregunta. los únicos que estamos, eh, los únicos responsables de que la vacuna no llegue somos nosotros, solamente nosotros. ¿Estaría de acuerdo que el personal del servicio militar debe ser instruido para vacunar a todos los peruanos que viven en los lugares más lejanos del país? ¿Se le podría proponer a los altos mandos? Pero por supuesto, y yo estoy persuadido que los militares capacitados y con ellos, ¿sabe usted cuántos estudiantes, los estudiantes de medicina, los estudiantes de odontología, los estudiantes de técnica de enfermería que son muy valiosos, muy respetables, todos lo que aprenden en el primer ciclo, no hablo año, primer ciclo, es a vacunar. Les enseñan a vacunar y vacunan muy bien. ¿Por qué tanto prejuicio? Cuando llegue la vacuna, me decía un médico importante aquí en el Perú, que voy a decir su nombre, es una eminencia, el doctor Fernando Aburto Pitot, uno de los mejores médicos pediatras del Perú, me decía que cuando todos los médicos estén vacunados, entonces va a ser más fácil y más rápido proceder a las vacunaciones. Es verdad lo que él dijo. Y yo añado, y como van a faltar manos, ojalá que lleguen más vacunas rápido. Hay que valernos de este gran aporte que pueden hacer, repito,
los estudiantes de medicina capacitados con protocolos que ellos ya saben. Tenemos mucho talento, pero vivimos en una sociedad de burbuja, pegados a la escolástica, con el mayor respeto por ella, que la conozco, pero pegados a la escolástica, a la retórica y al formalismo, y estamos herméticos y no salimos del confort. Tenemos que hacerlo. Y usted decía las Fuerzas Armadas. Mire, las Fuerzas Armadas están recontra preparadas, muy preparadas. Mientras está la pandemia, mañana hay un huaico y ellos ya tienen un ABC de actuación porque están preparados para eso. Deberíamos trabajar más con las Fuerzas Armadas y no solamente tenerlos allí como apoyo, sino ser protagonistas en medio de la pandemia. A ver, hay una pregunta más. ¿Qué opinión le merece los comentarios que la vacuna rusa tiene mayor efectividad que la china? ¿Y que eso lo saben los que han negociado la misma? No, yo creo que, como lo he dicho siempre, no seamos prejuiciosos con las vacunas. En la teoría de las relaciones internacionales, la guerra es con todo. Cuando salió la vacuna rusa, desde Occidente decían que la vacuna rusa era mala. La vacuna china, que empieza a exponerse, que también es mala. Ahora ya no la Pfizer, ya no hay que aplicar la Pfizer o AstraZeneca porque se ha demostrado que hay coágulos en algunas personas. Por favor, todas las vacunas, y le adelanto mi columna de mañana que ya mandé al diario Correo, todas las vacunas, por eso en mi columna de mañana digo hay que vacunarse. Todas las vacunas, me decía el doctor Fernando Aburto Pitot, me decía, todas las vacunas hacen esto, me decía Miguel Ángel. Evita que tus pulmones queden dominados por el COVID-19 y evitan que te entuben. Miren esa respuesta médica, que realmente cuando una persona es entubada es prácticamente estar en el riesgo casi a puertas de la muerte. Si la vacuna hace eso, cualquiera de ellas hace eso, ¿no nos vamos a vacunar? Qué distinto es que se sigue investigando sobre cómo ha sido el procedimiento para contar las vacunas, que es otro tema que no deberíamos mezclar. Aquí estamos hablando ante una pregunta médica y yo respondo lo que un médico me ha dicho y yo creo lo que un médico ha dicho. Por eso no somos prejuiciosos con ninguna vacuna. Todas son producto de la ciencia. Y cuando nos vacunamos de niños contra la sarampión, acuérdense conmigo, la varicela, etcétera, nunca miramos qué marca de vacuna era. Nos vacunamos sencillamente. Acá hay una última pregunta, ya nos están recibiendo más, me parece interesante. ¿Se puede ampliar la iniciativa del embajador Osvaldo de Rivero Barreto para que la vacuna sea declarada bien humanitario y no una mercancía? Sin duda alguna, el Perú debería retomar con fuerza esta iniciativa del embajador Osvaldo de Rivero y volverse líder, ya que no somos líderes de nada. Nuestra política exterior perdió el liderazgo hace tiempo. Esa es una buena oportunidad para recobrar liderazgo, que seamos los abanderados en la ONU para lograr que la resolución de la ONU diga que es bien público internacional y cuyo autor sea el Estado peruano. Fíjese qué lindo. Homenaje a los grandes diplomáticos del Perú en la persona de Javier Pérez de Cuellar, que nos ha recordado hace muy pocos el primer año de su fallecimiento, y con él a una playa de diplomáticos, esos diplomáticos de antes, que ya no están con nosotros, y a los que están, que son muy buenos, por supuesto, que sigan emulando a esas generaciones del pasado, como Carlos García Bedoya, como Alberto Ulloa Sotomayor, como Víctor Andrés Belaúnde,
Raúl Porro Barrenechea, diplomáticos de renombre que le dieron al Perú ese prestigio, Alberto Wagner de Reina, Arturo García Salazar, Arturo García García, Hubert Vilan Alzamora y tantos otros que no me quiero olvidar, y a todos los vivos que son respetables, pero que deberían ponerle un poquito más, ¿no? Un poquito más para llevar este esfuerzo. Qué lindo sería que el Perú sea recordado como el país impulsor, pero al mismo tiempo que materializó. Así como lo hizo con las 200 millas con Chile, materializó la tesis de que sea bien público internacional. En América Latina, Osvaldo de Rivero, los chinos también lo han hecho, por supuesto, pero en América Latina, Osvaldo de Rivero, y hay que reconocérselo. No seamos mezquinos, hay que reconocérselo.